Bienvenidos. Vamos a empezar hoy con una imagen. Plena Primera Guerra Mundial. Un submarino alemán emerge sigilosamente cerca de la costa española. Y un hombre desembarca en una playa solitaria. Suena a novela, ¿verdad? Totalmente. Pero no es el comienzo de una novela de espías. Es el inicio de la increíble y muy real historia de Heinrich Karl Fricke en Cartagena. Hoy vamos a analizar a fondo, con unos extractos del libro Sol y Sombras, la vida de este personaje. Un hombre absolutamente camaleónico. Desde luego. Nuestra misión es entender cómo una sola persona pudo ser a la vez espía, cónsul, empresario de éxito, filántropo y también un ferviente colaborador del régimen nazi. Es que esa es la gran pregunta. ¿Cómo pudo un solo individuo navegar esas aguas tan turbulentas de la primera mitad del siglo XX desde un puerto que era estratégico, sí, pero en una España teóricamente neutral? Pues esa es la clave de todo. La historia de Fricke es mucho más que una biografía. Es una ventana, yo diría que privilegiada, a las operaciones de espionaje de la época. Sí. A la enorme complejidad de lo que significaba la neutralidad española en 2 guerras mundiales. Y sobre todo, al poder de la influencia personal. Claro. Lo que vamos a ver es cómo los grandes acontecimientos históricos, esos que leemos en los libros, se reflejan y se viven en la trayectoria de una sola persona. Y en un lugar, aparentemente secundario como era Cartagena. Que de secundario tenía poco. Para nada. Era un nido de intrigas. De acuerdo, pues vamos a desglosar esa trayectoria. Empecemos por el principio. La imagen del submarino es potentísima. Pero para entender la historia tenemos que saber quién es el hombre que desembarca. ¿De dónde sale este Heinrich Karl Fricke? Pues en 1916, Heinrich Karl Fricke es teniente de la Marina Imperial Alemana. Es un hombre con una misión secreta, una misión de vital importancia en el contexto de la Gran Guerra. Entiendo. Alemania está perdiendo la batalla naval contra los británicos en el Atlántico y el Mediterráneo se vuelve crucial para sus submarinos. Necesitan bases de apoyo, lugares para repostar, obtener información. ¿Y la España neutral es el lugar perfecto? Exacto. La misión de Fricke es establecer esa base de operaciones en Cartagena. ¿Y el desembarco? Según lo describen las fuentes, es una escena de película. El 21 de junio de 1916 llega a Cartagena a bordo del famoso submarino U-35. Uno de los más letales de la guerra, sí. La tapadera es genial. El submarino atraca oficialmente para entregar una carta del Kaiser Guillermo II al rey Alfonso XIII. Una excusa diplomática de alto nivel. Pero mientras la diplomacia hace su teatro, el objetivo real se ejecuta en secreto: desembarcar a Fricke en la playa de la Algameca con una fortuna en pesetas y una identidad nueva. A partir de ese momento debía ser Henry Wood, un inofensivo ciudadano estadounidense. Pero todo el plan que en Berlín sonaba perfecto se viene abajo en cuestión de minutos. ¿Qué pasa? Es detectado por unos carabineros en la playa. Tras una breve persecución, lo capturan. Intenta sobornarlos, pero no funciona. Lo detienen y lo llevan al arsenal de Cartagena. La misión: un fracaso estrepitoso. Es increíble. Todo ese esfuerzo, un submarino de guerra, una carta del Kaiser. ¿Y lo pillan unos guardias en la playa? Sí. Parece el fin de su carrera como espía antes incluso de empezarla. Exacto. Y aquí es donde vemos su verdadera naturaleza por primera vez. Durante el interrogatorio, en el que participa el cónsul británico, o sea, el enemigo, él se hace pasar por un individuo bastante simple, casi un tonto. ¡Ah, qué listo! Su inglés es perfecto, pero su actuación es tan convincente que aunque todos sospechan que es un espía, no pueden probarlo. ¿Y entonces cuál es el castigo? Quedarse confinado en el arsenal de Cartagena hasta que acabe la guerra. Y este es el primer gran ejemplo de su modus operandi, que veremos repetirse: la capacidad de convertir un fracaso catastrófico en una ventaja estratégica. Aquí es donde la historia da un giro que no me esperaba. Lo capturan, su misión ha fracasado. Para cualquiera ese sería el final. ¿Cómo es posible que esto se convierta, como dices, en el comienzo de su imperio? Porque en lugar de lamentarse, se pone a trabajar. Dentro del arsenal, que es el corazón de la base naval española, utiliza su carisma y sus recursos para ganarse la confianza de los mandos. Increíble. Entra en contacto con contrabandistas locales, aprende de memoria las rutas de la costa, los puntos ciegos, quién es sobornable y quién no. Y lo más importante, consigue restablecer la comunicación con el servicio de espionaje alemán. O sea que convierte su celda en su nueva oficina. Literalmente. Sigue siendo un prisionero por muy bien relacionado que esté. ¿Cómo sale de allí? Con la misma astucia.
Usando su falsa identidad americana y probablemente una buena parte del dinero que aún conservaba, convence a un diputado influyente, Ramón de Navia Osorio, para que interceda por él. Le vende una historia, imagino. Una historia conmovedora sobre un ciudadano neutral atrapado injustamente. Y lo consigue. Le conceden la libertad con una única condición. Debe residir en Cartagena hasta el fin de la guerra. Que lejos de ser un castigo, Es una oportunidad de oro. Sus superiores lo aprovechan al instante y le encargan la misión de crear una red de abastecimiento para los submarinos alemanes, violando flagrantemente la neutralidad española. es decir, que en un año pasa de 0 a 100. Totalmente. Para 1917, apenas un año después de su torpe captura, ya es el máximo responsable de una trama que organiza repostajes clandestinos e incluso facilita información para ataques a barcos británicos en la misma bocana del puerto. De fracasado a jefe de espías. Así que la Gran Guerra termina en 1918 y la lógica diría que la misión de Frickel, exitosa o no, ha concluido. Uno esperaría que hiciera las maletas y volviera a una Alemania derrotada. Pero una vez más, hace lo contrario, ¿verdad? Totalmente. Decide quedarse. Se deshace de la identidad de Henry Wood y se presenta ante la sociedad cartagenera como Heinrich Karl Frick, un empresario alemán dispuesto a invertir en la ciudad. Y aquí demuestra una visión para los negocios impresionante. ¿Qué tipo de negocios? Monta una empresa de importación-exportación. Las fuentes detallan que es de los primeros en introducir comercialmente aparatos de radio en España. Vende herramientas de precisión alemanas a los talleres del Arsenal, donde estuvo preso. Exporta naranjas, pimentón. Un momento, porque los documentos mencionan también negocios, digamos, menos convencionales. Se habla de máscaras antigas e incluso de drogas. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Es una excelente pregunta. Porque eso cambia por completo la imagen del respetado empresario. Sí, las fuentes son algo ambiguas, pero el contexto sugiere que probablemente se trataba de productos farmacéuticos, como la morfina o sus derivados. Su comercio no estaba tan regulado como hoy y tenían un mercado enorme en la Europa de posguerra. Ya, para usos médicos y no tan médicos. Exacto. Lo que demuestra es su olfato para cualquier negocio que diera beneficios, sin demasiados escrúpulos. Era un oportunista nato. Y todo ese dinero le abre las puertas de la alta sociedad. Claro, utiliza ese éxito empresarial como una llave maestra. Se codea con la burguesía local, con la intelectualidad del Ateneo. Se gana una reputación de filántropo cultural, porque financia muchas de sus actividades. Y lo más llamativo es el abanico de sus amistades. Se relaciona con gente de todas las ideologías. Militares monárquicos, médicos republicanos de izquierdas. Sí, como Casimiro Bonmatí o Antonio Ros, e incluso con su compatriota, el famoso y algo excéntrico arqueólogo Adolf Schulten. Me pregunto si era un amigo genuino de estas personas o si, en su mente de espía, todo el mundo era un contacto, un activo potencial. Es la pregunta del millón. Probablemente una mezcla de ambas cosas. Sin duda tenía un carisma personal arrollador, pero es difícil creer que un hombre con su historial no viera cada relación en términos de utilidad e influencia. Le daba igual la ideología. Le importaba el poder que cada persona representaba. Y su ascenso parece imparable. En 1924, la comunidad alemana de la ciudad lo elige como su representante y es nombrado cónsul honorario de Alemania en Cartagena. Ahí su influencia, que ya era grande, se dispara. Se casa con María Luisa Oliva Gutiérrez, la heredera de una familia muy adinerada de la zona, y se instalan en una mansión impresionante en la Muralla del Mar. Para finales de los años 20, el espía, capturado en una playa, es una de las figuras más poderosas y respetadas de la ciudad. Increíble, pero cierto. Saltamos ahora a los años 30, una década de convulsión mundial. Llega la Gran Depresión, que golpea duramente a Alemania, y en el 31 se proclama la Segunda República en España. El negocio de Fricke se resiente, pero él, fiel a su estilo, ve una nueva oportunidad. Ve la oportunidad en el impulso que el nuevo régimen republicano da a la educación laica. Exacto. Y aquí surge una de sus creaciones más notables y a la larga más controvertidas. En 1931 funda el Colegio Alemán de Cartagena, en el mismo edificio de su propiedad en la Muralla del Mar. Y al principio este centro es, muy moderno, ¿no? Sí. Inicialmente es un reflejo del espíritu de la época. Apoya las nuevas corrientes educativas, más abiertas y laicas. De hecho, las fuentes nos dicen que llegó a financiar la Universidad Popular de la gran escritora y pedagoga Carmen Conde. O sea que el colegio se llena enseguida. Sí.
con los hijos de la burguesía local que buscaban una educación de élite y los de los expatriados alemanes. Así que está apoyando la educación progresista, financiando a intelectuales republicanas. Parece casi un converso a los nuevos tiempos. Pero claro, estamos hablando de Fricke. Exacto. En 1933 todo cambia. Hitler llega al poder en Alemania y se inicia una purga masiva en todo el cuerpo diplomático. Quieren gente leal al partido nazi. Por supuesto, y el nombre de Fricke está en esa lista negra. Su carrera parece acabada. Sin embargo, un grupo de empresarios alemanes con grandes intereses en la minería y la industria de la zona presiona al nuevo gobierno de Berlín. Y consiguen que se quede. Consiguen que lo mantengan. Sabían que nadie como él podía defender sus intereses en España. Y ese momento es clave. Salva su puesto por los pelos y me imagino que tiene que demostrar su lealtad al nuevo régimen. Es un punto de inflexión fundamental en su vida. Para demostrar su lealtad al nazismo, el régimen que casi lo destituyó, Fricke se transforma. Y transforma su creación, el Colegio Alemán. ¿Qué hace exactamente? Adapta por completo sus programas educativos al ideario nacio-socialista. El colegio deja de ser un centro progresista para convertirse en un foco de adoctrinamiento. O sea, clases de ideología. Clases de ideología. Se celebran los cumpleaños de los jerarcas nazis, se iza la bandera con la esvástica. Se convierte en un centro de formación ideológica para niños y para los adultos de la colonia alemana. Es decir, el mismo hombre que financiaba la Universidad Popular de Carmen Conde ahora dirige un centro de adoctrinamiento nazi. La flexibilidad ideológica es asombrosa. Y supongo que su antigua profesión también resurge. Por supuesto, retoma su labor de espionaje con más fuerza que nunca. Empieza a enviar informes secretos de carácter político y militar a Berlín, detallando el clima social, las capacidades de la base naval. Todo ello mientras sigue enriqueciéndose con el contrabando. Y entonces, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. La Alemania nazi apoya desde el primer momento al bando sublevado y ordena a todos sus diplomáticos que abandonen la zona republicana. Todos se van, excepto uno. Fricke, de nuevo, decide quedarse en Cartagena, que es nada menos que la principal base naval de la República. Una decisión de un riesgo altísimo. Las fuentes apuntan a 3 motivos: dinero, espionaje y apoyo a la quinta columna. Pero quedarse en una ciudad clave del bando enemigo, siendo un espía conocido, suena casi a una sentencia de muerte. ¿Era pura codicia o había algo más? Yo creo que era una mezcla de arrogancia y la convicción de que era intocable. Llevaba 20 años moviendo los hilos de la ciudad. Probablemente pensó que podría seguir haciéndolo. Y la oportunidad era muy buena, claro. Demasiado buena. Espiar desde dentro la principal base naval del enemigo era un premio muy jugoso para sus jefes en Berlín. Y en cuanto a la quinta columna, él era una figura clave para coordinarlos y financiarlos. Pero esta vez la suerte se le acaba. Esta vez sí. El riesgo que asumió era enorme, y no le salió bien. El colegio alemán es incautado por las autoridades republicanas, y a principios del 37, sus actividades de espionaje son descubiertas. ¿Y lo expulsan? Es detenido y expulsado de España. En el registro de su domicilio se confiscan 20 cajas y maletas llenas de documentos que, curiosamente, desaparecerían más tarde de los archivos. Un momento, antes de hablar de las cajas, las fuentes dicen que justo antes de ser expulsado, envía un último informe a Alemania. Y ese informe tuvo consecuencias devastadoras. Letales. Fue un informe detallado sobre los movimientos, las rutas y los planes de la flota republicana con base en Cartagena. Esa información permitió a la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, tender emboscadas. Y hundir barcos. Y hundir varios barcos. El caso más trágico que se documenta fue el del submarino C-3, torpedeado en diciembre del 36, que causó 44 víctimas. La mayoría de ellas marineros de la propia Cartagena. Es un dato escalofriante. Hablamos de un hombre que vivía en Cartagena, que se casó con una mujer de allí y que facilita información que acaba matando a los marineros de esa misma ciudad. Es una dualidad terrible, pero refleja su verdadera lealtad. Nunca fue a Cartagena, siempre fue a Alemania. La ciudad y su gente no eran más que un tablero de juego. Su exilio, sin embargo, no dura mucho. Tras la victoria de Franco en el 39, Fricke regresa a Cartagena y, por lo que cuentan las fuentes, vuelve por la puerta grande. Como un héroe para el nuevo régimen. Reanuda sus negocios con una habilidad asombrosa. Uno de los textos consultados llega a calificarlo como el rey del extraperlo local. El extraperlo, el mercado negro, era clave en la posguerra.
Dominarlo era tener un poder inmenso. Y él, con sus contactos en Alemania y su influencia con las nuevas autoridades, lo dominó. Reabre el colegio alemán, ahora claro, bajo el paraguas ideológico del franquismo. Y aquí llega uno de los datos más sorprendentes. En plena Segunda Guerra Mundial, con España siendo oficialmente neutral, vuelve a hacer lo mismo que en la Primera Guerra. Exactamente lo mismo. Viola esa neutralidad ayudando a los submarinos alemanes a repostar clandestinamente en la Algameca, en el mismo sitio. Es increíble. Y a pesar de esto, o quizás por esto, el régimen de Franco le concede una de sus más altas distinciones, la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Le dan un premio, sí. ¿Qué nos dice eso de la supuesta neutralidad de Franco? Nos dice que la neutralidad era una fachada. En la práctica, el régimen de Franco colaboró activamente con la Alemania nazi en todo lo que pudo. Hombres como Fricke eran piezas esenciales en esa colaboración encubierta. El premio no era a pesar de sus actividades, era por sus actividades. Un reconocimiento a los servicios prestados. Exacto. Pero el final de su increíble historia no está marcado por sus negocios o sus intrigas, sino por una tragedia puramente personal. Así es. Llegamos a 1944. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin y Alemania la está perdiendo claramente. ¿Y su único hijo, Karl, que se había alistado en el ejército alemán? Su esposa, María Luisa, sufre un grave trastorno mental a raíz de la muerte de su hijo. ¿Y él? Las fuentes consultadas sugieren que el propio Fricke, completamente superado por la situación, por la derrota y por su tragedia familiar, se suicidó poco después. Fue enterrado en el cementerio de los Remedios de Cartagena. Y como un último detalle que define al personaje, su tumba fue adornada inicialmente con simbología nazi. Sí, que fue retirada discretamente en los años 50, cuando ya no era políticamente conveniente. El colegio alemán, su gran creación, cerró sus puertas para siempre con la derrota de Alemania en el 45. El legado del hombre que había dominado la ciudad durante 3 décadas se desvanecía. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? La vida de Heinrich Karl Fricke es casi un espejo de las contradicciones y los conflictos del siglo XX. Un hombre capaz de adaptarse a cualquier régimen. El Imperio Alemán, la República de Weimar, la España de Alfonso XIII, la Segunda República, la Alemania nazi, la España de Franco. Siempre movido por una extraña mezcla de patriotismo, un oportunismo desmedido y una habilidad innegable para las relaciones públicas y las operaciones encubiertas. Si conectamos esto con el panorama general, su historia demuestra de una forma muy tangible cómo un lugar como el puerto de Cartagena, en un país oficialmente neutral, se convirtió en realidad en un escenario crucial para la geopolítica mundial. No se mueven en las grandes capitales como Berlín o Londres, sino que se tejen a nivel local, en el día a día de una ciudad portuaria. Con consecuencias que acaban siendo globales. Exactamente. Como un submarino hundido o una guerra alimentada. La gran historia escrita a pequeña escala. Es una perspectiva fascinante. Y para terminar, hay una reflexión que nos dejan las fuentes y que es imposible ignorar. En 1937, cuando Fricke fue expulsado, las autoridades republicanas confiscaron 20 cajas llenas de sus documentos. Las cajas que desaparecieron. Esas cajas desaparecieron misteriosamente de los archivos, teniendo en cuenta la cantidad de secretos que un hombre como él debía conocer. Secretos sobre personalidades militares, empresariales y políticas españolas de todos los bandos. Con las que había tratado, sobornado y colaborado durante más de 20 años. La pregunta es inevitable. ¿Qué contenían exactamente esas cajas? ¿Quién tuvo tanto interés en que desaparecieran? Y sobre todo, ¿qué otras historias de espionaje y colaboración en la España del siglo XX todavía no han salido a la luz?